Y bueno, como bien dice la presentación, pues vamos a hablar un poquito de braquiterapia. Me gustaría preguntar primero si alguien conoce, sabe de qué se refiere esa palabra. ¿Han escuchado sobre braquiterapia? El término braquiterapia. Es raro, ¿no? Pero bueno, vamos a irlo descubriendo. Yo sé que sí. Claro, parece que no. Pero vamos a irlo descubriendo a lo largo de estos minutos, ¿no? Bueno, la braquiterapia, pues es una técnica que está cambiando el panorama de la oncología y ahora vamos a ver por qué. Primeramente me gustaría decirles que, ¿qué pensarían si pudiéramos atacar el cáncer pero desde adentro? ¿Sí? Entonces, mientras la radioterapia externa emite radiación a cierta distancia para atacar el cáncer, la braquiterapia representa un cambio radical porque acá lo hacemos al revés, atacamos el cáncer de adentro hacia afuera. ¿Sí? Es como comparar lanzar piedras a un objeto y que ese objeto incluso está en movimiento, ¿sí? Cuando podemos colocar nuestro proyectil dentro de ese objeto. ¿Sí? Entonces, la precisión pues, es absoluta, muy superior, tenemos una alta presión del 95% y también adicional a esto pues, tenemos un rango de disminución del tiempo hasta en un 50% en los tratamientos. Ahora el doctor nos dice los retrasos que hay en tratamiento, la braquiterapia, imagínense reducir esas listas de espera, pues es fantástico, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Bueno, pero ¿qué es exactamente la braquiterapia? La braquiterapia es una forma de radioterapia interna en la que colocamos fuentes radioactivas muy pequeñitas, ¿sí? Alrededor de 3 milímetros, como un grano de arroz, directamente dentro o muy cerca del tumor, ¿sí? A diferencia de la radioterapia convencional que utilizamos esos grandes aceleradores lineales. Esta radiación pues se emite en esas máquinas y pues, son tratamientos mucho más robustos y llevan muchas más sesiones. Esta radiación es dirigida y se hace a través de semillas o pequeños alambritos, fuentes radiactivas que se implantan dentro del tumor o muy cercanas a él. Tiene una máxima eficacia porque se logra dar dosis muy altas, supremamente altas dentro de ese tumor para destruirlo, pero a su vez también evita que esa radiación llegue a los órganos o tejidos que están alrededor. Y son procedimientos de mínima invasión, son procedimientos que habitualmente se hace el procedimiento y el paciente puede volver a casa. La braquiterapia no nueva es un concepto que no hemos escuchado mucho, pero tiene una larga historia y surgió y se empezó a reconocer a partir del descubrimiento de la radioactividad. Posteriormente, los esposos Curie pues empezaron a detectar varios elementos, a hilar elementos como puede ser el polonio y el radio, y allí se sentaron las bases para el uso médico clínico de la radiación, de la radioterapia. Y entonces vamos a irnos muy rápidamente, son 100 años de historia, pero vamos a resumir muy rápidamente, que a principios del siglo XX pues empiezan las primeras aplicaciones, ¿sí? Aquí empiezan a aplicarse clínicamente estos materiales para tratar tumores superficiales, cánceres de piel, por ejemplo, y tumores ginecológicos, ¿sí? Marcando el inicio de la radioterapia de contacto o de la radioterapia interna. Después, a mediados del siglo XX, pues ya viene la fase de refinamiento, donde acá pues ya se desarrollan fuentes radiactivas más seguras, sistemas de planeación más eficaces, técnicas de dosimetría mejorada, logrando más eficacia y reduciendo riesgos. Hacia finales del siglo XX llega la era digital, los sistemas de cómputo, y esto nos permite hacer planificaciones computarizadas, ¿sí? Entender y surgir nuevas fuentes de alta tasa de dosis, que más adelante vamos a ver a qué se refiere, para transformar la braquiterapia en un tratamiento de precisión. Actualmente, en este momento, pues estamos en la era o en el periodo de personalización, donde la integración de técnicas de imagen como resonancias, tomografías, PET-CT, pues nos permite dar tratamientos guiados y muy personalizados. Nosotros hacemos tratamientos adaptados a cada paciente, todos somos diferentes, nuestro organismo es diferente y cada paciente tiene su propio tipo de cáncer. Entonces, esto ha dado más resultados y mucho menos efectos secundarios. ¿Cuántos tipos de braquiterapia hay? Los más comunes, lo que podemos encontrar en cualquier sitio, pues es la braquiterapia de alta tasa, de baja tasa, perdón. Aquí usamos implantes permanentes con semillas radiactivas de baja intensidad, que estas semillas frecuentemente las usamos en el cáncer de próstata. Aquí esas semillas son como un granito de arroz, pero colocamos dentro de la glándula prostática entre 50 y 120 semillas, pero estas semillas ya no se sacan, se quedan en el paciente. Estas semillitas van a liberar esa dosis de radiación en semanas o incluso meses.
La radioterapia de alta tasa es diferente. Acá usamos una sola fuente, muy pequeñita, más pequeña que las semillas de baja tasa, y aquí la fuente entra y se sale. El paciente no se lleva esa fuente nunca a casa o a un lado, y el tratamiento se da en unos cuantos minutos, ¿sí? Es muy, muy rápido. Es muy utilizada para cánceres ginecológicos, de próstata, piel, hígado, ¿sí? Y las aplicaciones son muchísimas. De ahí venimos a la braquiterapia intersticial. Aquí las fuentes las vamos a implantar directamente en el tejido tumoral mediante agujas o catéteres, que es lo que usamos comúnmente para estos tratamientos, utilizados en mama, en próstata o tejidos blandos. También la braquiterapia intracavitaria. La radiación la vamos a colocar en cavidades naturales como es el útero, el esófago, la tráquea, ¿sí? Y es ideal también aquí ahora como un estándar en tumores ginecológicos. ¿Por qué marca la diferencia este tratamiento? Pues porque tiene unas ventajas muy particulares, ¿sí? El tratamiento es más corto, las sesiones reducidas son a comparación de la radioterapia externa, acá duran unos minutos versus días, semanas o incluso meses en algunos casos. La protección del tejido sano es absolutamente mucho más preciso con la braquiterapia, minimizando los daños colaterales y una muy alta concentración en el tumor. Los efectos secundarios bajan, menor fatiga, irritación, inflamación, ¿sí? Tasas de curación más elevadas. Al dar resultados, al dar dosis más altas tenemos mejores resultados. Y menos visitas a los hospitales. Acá el paciente viene una o dos veces y se va a casa. No tiene que estar viniendo constantemente durante varias semanas a recibir su tratamiento. El proceso, ¿qué esperar de este tipo de tratamientos? Bueno, una vez que se hace una valoración multidisciplinaria entre oncólogos, radiólogos, cirujanos, se toma la decisión y se ve si un paciente es viable o es candidato a recibir este tipo de terapia. De ahí, pues pasamos a una fase de implantación. Bajo anestesia colocamos las fuentes radiactivas con las agujas o los catéteres, y esto lo hacemos guiado por imagen, no lo hacemos a ciegas, siempre buscando estar en el lugar preciso y hacer una buena trayectoria de nuestros catéteres. De ahí, ya que están colocados, pasamos a la planificación. Utilizamos sistemas como la tomografía, la resonancia, para estar viendo el tumor y hacer una reconstrucción tridimensional del mismo, y también de todos los órganos que están alrededor. Hacemos una dosimetría con los físicos médicos, y ya que está todo aprobado y que vemos que ese plan queda no bien, sino debe quedar perfecto, porque si no lo tenemos que optimizar y repetir hasta que quede bien, entonces ahí ya pasamos al tratamiento. Aquí la radiación puede durar algunos días, dependiendo de la fuente, si es una fuente de baja tasa, o unos minutos si es una fuente de alta tasa, ¿sí? El seguimiento, después de que termina el tratamiento, pues se hacen controles periódicos con estudios, tomografías, resonancias, para ver qué respuesta tuvimos y también para manejar algunos de los efectos secundarios que puedan haberse presentado durante el tratamiento. Algunos casos de éxito en el por qué la braquiterapia cada vez está tomando más importancia a nivel mundial. Primero, pues tenemos evidencia muy fuerte, resultados ya de largo tiempo en cáncer de próstata, donde logramos incluso curación hasta el 95% de los pacientes en estadios tempranos, ¿sí? Como tratamiento único. La braquiterapia se ha convertido en un estándar de oro en estos casos, con una mínima afectación o menor afectación, por ejemplo, los síntomas urinarios o sexuales, ¿no? Hay menos incontinencia o menos impotencia. En mama, pues acelera mucho el tratamiento tras una cirugía conservadora. Los pacientes que se llevan a cirugías, si es un tumor pequeño, pues se llevan a las máquinas, a los aceleradores, y ahí hay una lista de espera donde se posterga su tratamiento porque hay necesidades y tratamientos que requieren más urgencia. Entonces, este tratamiento lo podemos hacer entre 1 a 4 días en lugar de, no sé, 15, 20 días o incluso 6 semanas, ¿sí? Cáncer de cervix, pues es combinada con la radioterapia externa, ¿sí? Este es el estándar. Un paciente con un cáncer de cervix avanzado, sí o sí debe de recibir braquiterapia, sí o sí. Entonces, este tratamiento junto con la externa ofrece un control local superior en el 85% en pacientes en etapas avanzadas. Consideremos que en nuestro medio prácticamente todas las pacientes las encontramos aquí. Ahora, en tumores hepáticos.
Aquí pues hay unas altas tasas de control local, entre un 75 hasta un 92% en un control local a 2 años. Es especialmente útil para tumores o lesiones que son muy grandes, que están en lugares muy difíciles de acceder, donde la cirugía es compleja, donde las técnicas ablativas también no son una buena alternativa, y aquí es donde podemos nosotros marcar una diferencia. Aquí hay una pregunta para reflexionar. Si tú o un ser querido necesitar un tratamiento oncológico, ¿qué factores consideraremos importantes? ¿La duración del tratamiento? ¿Los efectos secundarios? ¿O las tasas de curación? Yo creo que todos, ¿no? Y aquí esta técnica nos ofrece un equilibrio entre esas tres, ¿sí? Tratamientos precisos, cortos y muy eficaces. Algunos datos clave, pues la alta tasa de control local, como veíamos o explicábamos, pues una alta tasa de control en cáncer de próstata, en cuello uterino, en piel. Fíjense, la tasa de control local superior al 95%. Estos pacientes no requieren una cirugía, es un tratamiento que se puede dar en pocas sesiones y se curan, sin llevarlos a un resultado. Muchas de las veces los tumores son en la cara, ¿no? Se hacen cirugías en nariz, en párpados, donde quedan unos resultados estéticos, cosméticos, no muy buenos, pero acá después de que se recupera pues no hay un estigma, se queda un muy buen resultado, e inclusive en patologías benignas como pueden ser cicatrices hipertróficas o queloides, ¿sí? Entonces aquí también hay un buen impacto. Esto nos da mejores resultados combinados cuando se suma, en algunos casos donde hay indicación, la cirugía o la radioterapia externa. La alta precisión y dosis concentrada permite, este tratamiento es el más preciso y conformado que existe, ¿sí? De toda la radioterapia que hay, aceleradores, lineales, la marca, el modelo, el que quieran, equipos de partículas pesadas, proton terapia, carbono, etc., no han podido superar esto porque acá la fuente está dentro del tumor, ¿sí? No tiene que atravesar esa radiación los tejidos o los órganos que están para llegar ahí, y la recuperación muy rápida. Gracias a esta naturaleza de todos estos factores, pues los pacientes vienen de manera ambulatoria y se reintegran a sus actividades o a sus familias de manera prácticamente inmediata, ¿no? Ningún tratamiento es inocuo, todos los tratamientos tienen alguna probabilidad de un efecto secundario, tienen algún síntoma que pueden cursar durante y después del tratamiento, pero esto ha mostrado que son mucho más bajas y que se recuperan mucho más rápido nuestros pacientes. Aquí les voy a poner un videito para ver un poquito más claro lo que hacemos con braquiterapia. Esta es nuestra sala de procedimientos. Y bueno, la braquiterapia debe ser y es una parte indispensable en cualquier servicio de radioterapia, ¿sí? Tenemos los aceleradores lineales que emiten la radiación a cierta distancia, ¿sí? Externa, ¿no? De afuera hacia adentro, y la braquiterapia que a través de estos catéteres emite la radiación de adentro hacia afuera, ¿sí? Esto es indispensable en un servicio de radioterapia, siempre debería existir y forma parte integral de las guías de tratamiento de Estados Unidos, europeas, de todos sitios, ¿no? Es un tratamiento comprobado, es un estándar de atención hoy por hoy para cáncer de cabeza y cuello, no se puede suplir con otra cosa, y ha mostrado resultados favorables en diferentes partes del cuerpo, es decir, el alcance es muchísimo más allá, cabeza y cuello, bronco, esófago, mama, piel, próstata, recto, vejiga, ginecológicos. Y bueno, acá tenemos una animación de cómo se lleva a cabo este tratamiento. Este es el Flexitrón, es el contenedor donde está alojada una fuente de iridio 192 de alta energía y un aplicador avanzado para esto. Este es un aplicador que vamos a colocar en una cavidad a través del útero, ¿sí? Un aplicador muy fino, ¿sí? Lo colocamos, lo instalamos y después, ya que estamos bien posicionados, todo guiado por imagen, lo vamos a conectar estas ondas a nuestro robot. Este se va a encargar de meter esta sonda y va a avanzar milímetro a milímetro entregando este tratamiento. Dura minutos, 10 minutos a lo más. Cuando termina, retiramos el dispositivo, retiramos la fuente y la paciente pues se va a casa. Y el efecto es más rápido, ¿no? Un efecto terapéutico suele ser más rápido que en otras técnicas. En próstata, por ejemplo, aquí igual utilizamos sistemas de aplicación guiados por ultrasonografía, identificamos la glándula y luego con estas imágenes aseguramos una distribución óptima dentro de la glándula y a través del tumor, ¿sí?
metemos la fuente dentro del tumor. Después hacemos lo mismo, hacemos un plan de tratamiento, nos aseguramos de que esa fuente llega donde nosotros necesitamos, retiramos todo, pero el paciente nunca se lleva ninguna fuente. Este proceso, desde que el paciente ingresa y cursa por todo ese ciclo, hasta que entregamos el tratamiento, nos lleva alrededor de 6 a 7 horas. ¿Sí? Es un tratamiento que se hace en una mañana, un turno, digamos. Al final, el paciente se recupera de la anestesia y se va a casa. ¿Sí? Le damos algunas indicaciones, por supuesto, y luego lo volvemos a citar. Ahora vamos a ver el panorama en México. ¿Sí? La braquiterapia, entonces, es un tratamiento oncológico de clase mundial. ¿Sí? Son procedimientos que abarcan una amplia variedad de cánceres. Vimos que no solamente es para lo ginecológico, para un solo tipo de cáncer, y ha demostrado su versatilidad y eficacia a lo largo de muchos años en diversas localizaciones anatómicas. Aproximadamente 400,000 pacientes reciben braquiterapia en el mundo, ¿sí? Se someten anualmente a este tipo de tratamientos. Ahora, ¿en México dónde estamos? ¿Cómo estamos? Primeramente, México, la República Mexicana, más o menos, hay un dato que somos 133 millones de habitantes. ¿Sí? De esos 133 millones de habitantes se van a diagnosticar con cáncer cerca de 200,000 personas en el año. ¿Sí? Entonces, si sabemos también que el 70-80% de un paciente oncológico va a requerir de radioterapia a lo largo de su enfermedad, pues vamos a ver estos números que son un poco perturbadores, ¿no? Porque en nuestra infraestructura de radioterapia existen promedio, yo creo que a estas alturas debe haber un poco más, pero 103 centros de radioterapia, ¿sí? Con máquinas, 162 equipos de radioterapia externa. De esos centros, 103, solo 59 centros disponen de unidades de braquiterapia. ¿Sí? Ahora, de estos 66 unidades de braquiterapia, casi la mitad, poquito más de la mitad, tienen unidades de alta tasa, es decir, equipos como los que tenemos nosotros para otorgar este tipo de tratamientos. Casi en toda la República, todos los centros, nosotros podemos decir, somos los primeros en hacer braquiterapia prostática de alta tasa como esta, somos los primeros en hacer braquiterapia hepática. En México hay centros que hacen braquiterapia, ¿sí? Pero casi todos son abocados a ginecológico, porque ahí es donde tiene que ser sí o sí, pero están muy limitadas las otras técnicas, las otras opciones de tratamiento. Entonces nos quedamos muy cortos, y es una técnica que ha estado olvidada, es una técnica que requiere de mucha infraestructura, de mucho entrenamiento, de mucho personal, ¿sí? Y que necesitamos empujar y estamos trabajando fuertemente para rescatarlo. Viéndolo desde el punto de vista de la distribución por sitio anatómico, pues México, la aplicación, como les decía, muestra una clara predominancia en ciertos tipos de cáncer. En México, el cáncer cervicuterino, ¿sí? Es la segunda neoplasia más frecuente en las mujeres, por lo tanto tenemos una alta incidencia de cáncer cervicuterino. En esta gráfica vemos aquí, por ejemplo, el gran número de pacientes que se llevan a cabo con cáncer cervicuterino, seguido de endometrio, mama, cabeza y cuello y algunos otros. Entonces, esto es lo que vemos más habitualmente, ¿sí? Solamente en estos casos de cervicuterino es donde está más indicado. En nuestro centro oncológico vamos a ver el impacto que tenemos, ¿sí? Aquí, desde el lanzamiento de este servicio en nuestro centro, que fue el 20 de junio del año 2022, es decir, 3 años y un poco más, hemos logrado realizar 626 procedimientos beneficiando a 147 pacientes. ¿Sí? Aquí estamos viendo que en este centro sí tratamos, hemos cursado ya varios escalones y hemos empezado con ginecológicos, luego seguimos con mama, luego seguimos con piel, próstata y más recientemente con tumores hepáticos. Entonces nuestros números de casos se acoplan más o menos a lo que vemos a nivel nacional. La gran mayoría de estos tratamientos han sido en tumores ginecológicos, seguido de mama, seguido de próstata, piel y hemos hecho cabeza y cuello, tumores para lengua, tumores de otras localizaciones como conducto auditivo, etc. Las técnicas también son establecidas a este tipo de cáncer, como son las intracavitarias y luego la intersticial. La intersticial es donde colocamos esas agujas o esos catéteres a lo largo del tumor
y también terapia superficial en los casos de cáncer de piel o de cicatrices queloides. Todo esto, este esfuerzo ha requerido de muchos elementos, ¿no? La institución, por supuesto, la disponibilidad de todo el staff médico y también la capacitación, respaldo y colaboración de los expertos en radioterapia, en braquiterapia. Hemos apoyado mucho todo esto que estamos haciendo por seguridad del paciente y para hacer los tratamientos como deben de ser, con gente pionera, ¿no? Aquí con nosotros ha estado en más de alguna ocasión. Cada que hacemos una localización nueva, un plan nuevo, pues el doctor Álvaro Martínez, quien es uno de los pioneros en este tipo de tratamientos, él no solamente ha contribuido con investigación, sino también con el desarrollo y diseño de aplicadores, el uso de estas nuevas tecnologías y de dónde las vamos a aplicar y publicando toda su experiencia. A nivel de Latinoamérica, él se esfuerza mucho también por empezar a promover estas técnicas, entrenar, capacitar y divulgar esto que ya tenemos, los resultados. Justamente hoy en la mañana recibí una noticia de ellos, donde ahora en Chile, justamente ayer hicieron el primer caso de braquiterapia en alta tasa para próstata, ¿no? Entonces, estamos haciendo mucho esfuerzo en este sentido. Todo esto ha requerido un gran equipo. Detrás de cada paciente no solamente está la máquina, la fuente, radiólogos, están físicos médicos, enfermeras, anestesiólogos, físicos médicos, técnicos en radioterapia, todos entrenados exclusivamente para esto, ¿sí? Y además hay que resaltar que no solamente esta es la parte del equipo, también están las recepcionistas, personal administrativo, almacén, en fin, yo creo que todo eso es lo que nos ha llevado a hacer tratamientos cada vez más frecuentes y de mejor calidad. Entonces, bueno, la braquiterapia no es solo una técnica médica, ¿sí? Es una promesa de tratamientos más o menos precisos y efectivos y está representando esa evolución en la oncología hacia terapias personalizadas que respetan la calidad de vida. Aquí la invitación es a que, como dice el doctor, o sea, no todo es urgente, siempre hay que buscar una segunda opinión. Aquí tenemos equipos multidisciplinarios con el doctor Zamudio, oncología médica, cirujanos, nutrición, psicología, etcétera, donde antes de dedicarnos a un tratamiento vemos cuál es la mejor opción, cuál es la mejor alternativa y junto con el paciente decidir al tratamiento que se quiere someter. Hay muchos tratamientos, hay muchas tecnologías, pero siempre cuando están disponibles tendremos que buscar la más adecuada, la que tenga menores efectos secundarios, pero sobre todo también más tasas de éxito y curación, ¿sí? Yo creo que por mi parte pues es todo por ahora. Espero que hayan tenido un poquito más de claridad en esa palabreja rara que es braquiterapia. Y bueno, está aquí, la tenemos disponible y poco a poco espero que veamos esto con más frecuencia, no solo aquí, sino también en otras partes de México y Latinoamérica. Gracias. Invitamos a continuación al público a realizar preguntas y comentarios. Este es un buen momento. Adelante, por favor. Quien guste, levante su mano y le paso el micrófono. Se escucha muy interesante y muy esperanzador, pero el costo, los seguros médicos lo absorben. Los seguros médicos sí lo cubren, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto no es nuevo, está en las guías clínicas. Sí debo reconocer que nos ha costado al empezar estas técnicas. Las aseguranzas no estaban acostumbradas, no conocen qué es la braquiterapia. Entonces, los primeros casos tenía yo que enviar los informes, ¿sí? Y me los devolvían. Dicen, ¿eso qué es? Entonces, imprimir guías clínicas, señalar dónde está aceptado, los beneficios, todo. Y entonces de esa manera, pues no tienen ninguna objeción en cubrirlo, ¿no? En cuanto a costos, es diferente porque obviamente las fuentes que se requieren, los insumos que se requieren, pues son más especiales, ¿verdad? Pero en términos generales, un tratamiento bien hecho, ¿sí? Va a ser más barato que un tratamiento a medias. ¿Por qué? Porque ese paciente no se va a curar, ¿sí? Ese paciente va a recaer y entonces va a requerir de otro tratamiento, de más quimioterapia, de más hormonoterapia, y no solo eso, sino también de manejo para resolver
todas las complicaciones de los tratamientos. Cada tratamiento agrega una toxicidad, cada tratamiento agrega o puede llegar a disminuir también un poco la calidad de vida. Entonces, si sumamos el costo global, ¿sí?, realmente es menor. Si lo vemos desde el punto de vista frío económico, la salud invierte mucho en moléculas nuevas, en quimioterapias nuevas, ¿sí?, en tratamientos que pueden frenar, que pueden mantener cierto control de una enfermedad. Pero la radiación es un tratamiento que siempre ha quedado como en segunda, ¿sí?, porque todos le invierten más a la quimioterapia, a la inmunoterapia, a muchos otros tratamientos, pero la radioterapia, que es una máquina que va a llegar a una fuente que va a destruir el tumor, queda un poquito ahí en el olvido. Lo que lleva al costo es que un paciente oncológico puede llegar a requerir cirugía, luego la cirugía quimioterapia, luego la quimioterapia radioterapia, en fin, todo eso va sumando. Pero yo creo que debemos buscar mecanismos, tanto locales como a nivel de gobierno, que podamos buscar que los pacientes tengan más acceso, y si les demostramos que todo eso que les menciono les va a salir un costo diferente en el tiempo, pues yo creo que puede ser viable. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿en tumores de cerebro o de páncreas no se utiliza esta técnica? No es la primera, en páncreas no es la primera línea de tratamiento, ¿sí?, pero en algunos casos cuando hay una recurrencia, cuando es viable y puede colocar esa fuente, se puede llegar a tratar. En cerebro, si empieza en Asia, están haciendo ya muchos esfuerzos y estas investigaciones al respecto, se puede, en un periodo muy corto se va a poder llegar a hacer más efectivo. La realidad es que donde podamos meter la fuente, en el sitio donde podamos llevarlo de una manera segura, podríamos hacer un tratamiento en ese punto primero. Por eso es que al inicio empezaban a hacerlo de contacto, pegaban la fuente y veían a ver qué pasaba. Y después empezaron a buscar cómo meterlas a los tumores que están dentro de una cavidad o en cualquier sitio. Si podemos llegar a él, en algún momento podemos hacer tratamiento. La radioterapia tiene un peso potente muy importante en los niños. Ahí es donde el siguiente paso que queremos dar en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque los niños que se someten a la radioterapia externa sí tienen un impacto en su crecimiento y desarrollo, pero si lo hacemos puntualmente, muy focalmente, esos niños no van a desarrollar unas complicaciones a futuro. La expectativa de vida es muy larga. Entonces, si podemos llegar ahí, podemos hacer un tratamiento. Entonces, el cerebro todavía no es común, no es el primer paso, el páncreas tampoco, pero en algunos casos se puede llegar a hacer. Muchas gracias al doctor Julián Rodríguez por despejar estas dudas. Gracias, por supuesto, a los asistentes y las asistentes por participar. Ahora, si me lo permiten, hacemos un reconocimiento al doctor a continuación. El Centro Oncológico de Chihuahua otorga el presente reconocimiento al doctor Julián Rodríguez Vargas por su valiosa participación como ponente de la conferencia Braquiterapia, una nueva esperanza en el tratamiento del cáncer dentro del encuentro de salud.